Bien, mis hermanos, vamos a comenzar nuestro devocional, ¿verdad? Bienvenidos una vez más todos. Queremos saludar a los que nos van a estar siguiendo por Facebook. Ya estamos en el aire y están transmitiendo esto muy bien. Estamos acá en uno de los grupos pequeños en casa de la hermana Irene Cabrera. Cada miércoles en Century Village. Los que nos ven por el internet pueden visitarnos o seguirnos. Y como cada miércoles, pues vamos a cantar 2 alabanzas y luego tener nuestro estudio de la Biblia. Ahí en el boletín vamos a buscar el himno Tentado no cedas. No sé cuántos lo conocen. Si no lo conocen, pues Tentado no cedas. Amén. Lo vamos a aprender. Estoy desempolvando los himnos que ya casi no se cantan. No conocemos muchos himnos, imagínense, pero vamos a conocerlo. Dice así: tentado no cedas, eres pecar, más fácil será luchando triunfar, valor pues gustoso domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará descansar. Evita el pecado, procura agradar a Dios, quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia cruz. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará descansar. Amarte benigno y enérgico sé, en Cristo ten siempre indómita fe, verás sea tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará descansar. Amén, ¿verdad? Hermosa esa tercera parte. Amén. Dice: amante benigno y enérgico sé, en Cristo ten siempre indómita fe, verás sea tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. Vamos a cantar el otro himno que es Las pisadas del Maestro, otro himno hermoso. Dice así: quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de él, pues me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, se halla en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, en su santa luz. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Bien, mis hermanos, sin más demora, vamos entonces a nuestro estudio de la Biblia. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Job, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Libro de Job, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Y hoy el estudio lleva por título ¿cuáles son las pruebas del cristiano? ¿Cuáles son las pruebas del cristiano? Y es importante saber esto porque para ninguno de nosotros es un secreto, y lo hemos vivido en carne propia, que aun cuando somos cristianos pasamos por distintas pruebas en la vida y por momentos difíciles. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Tenemos en la Biblia el caso de este hombre justo, piadoso, y que pasó por pruebas muy duras. De hecho, yo considero que mucho más duras de las que hemos pasado nosotros. Libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 12. Diga amén cuando lo tenga. Libro de Job, antes de los Salmos, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Amén. Dice de esta manera la Biblia. Job 1, del 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor en él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y todos nosotros conocemos el resto de la historia. En un solo día perdió todos los bienes, perdió toda su familia, etcétera, etcétera. Pero pese a todo ello, hay un momento en el cual Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no hay Job en nada de esto despropósito alguno. Se parece mucho a lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, verso 28, cuando dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a orar entonces. Padre amado de misericordia, gracias por este momento y por este tiempo. Gracias por la bendición de poder estar teniendo este estudio de la Biblia. Permite que sea de bendición para aquellos que nos van a estar siguiendo por el internet. En el nombre de Jesús, que tu palabra no solo llegue a nosotros, sino también a ellos, y que sea de edificación. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, dice, ¿cuáles son las pruebas del cristiano? Porque evidentemente vamos a pasar por muchas pruebas. Jesús mismo dijo en una ocasión: en el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Por mucho que hayan por ahí algunos que digan que los cristianos no pasamos por momentos difíciles, lo cierto es que la realidad es muy distinta. De hecho, en la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde todos los profetas, los apóstoles y hasta el mismo Señor Jesucristo, pasó por pruebas, pasó por momentos, digamos, críticos. El mismo Señor Jesús fue tentado por Satanás varias veces antes de ir al Calvario en Getsemaní. Él lo vemos en una agonía muy grande, al punto que dice: si quieres pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Las pruebas del cristiano son aquellas experiencias que Dios usa para que la fortaleza del carácter cristiano se evidencie y se desarrolle. Entonces, lejos de lamentarnos y de levantarnos contra Dios por las pruebas que pasamos, más bien nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar y verlas como una herramienta divina, como una escuela que Dios nos permite pasar para pulir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro temperamento muchas veces, hacer transformar nuestras actitudes. Y es que no es menos cierto que cuando estamos en pruebas es cuando más nos acercamos a Dios, es cuando más buscamos de su rostro, de su presencia. Somos nosotros los que tenemos que aprender a
ver las pruebas como una de las maneras en que Dios obra en su gracia y en su bondad para con nosotros. Por tanto, hay que cambiar la forma de ver las pruebas, hay que cambiar la perspectiva de cómo asimilamos las pruebas. De lo contrario, cometemos o caemos en el riesgo de convertirnos en apóstatas, en gente que abandona la fe. Y estas son las personas que están muy bien en la fe hasta que tienen pruebas y dicen, si Dios es tan bueno y tan misericordioso, si yo le adoraba, si yo hacía esto, aquello y lo otro, ¿por qué en este momento tan difícil no me ayudó? ¿Por qué en este momento me abandonó? Y es una mala concepción y un mal conocimiento de la persona de Dios. Pues si leemos el Salmo 121 dice que Jehová no se duerme ni se adormecerá el que guarda a Israel, o sea, el que guarda a su pueblo. Y Jesús mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Jesús mismo explicó esto en la parábola del sembrador cuando dijo que la semilla que cae entre espinos y entre piedras, si recuerdan ustedes el pasaje, es la persona que disfruta de las palabras de Dios, pero cuando vienen las pruebas que hace, se aparta. ¿Por qué? Porque la semilla no estaba en el lugar correcto. Por eso uno tiene que estudiar la Biblia para encontrar las respuestas correctas y no dejarse guiar por los sentimientos. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a las pruebas. Y parte de lo que dice es que las pruebas, lejos de ser una maldición, muchas veces son una bendición en la obra permisiva de Dios para hacernos mejores creyentes. Porque cuando uno pasa pruebas y después las supera, uno crece, uno ha madurado, uno ha tenido experiencias con Dios y después uno mismo puede convertirse en un consejero y en un maestro, en un agente de bendición para otro que esté en las mismas circunstancias y ser capaz de decirle, sabes que mira, es cierto, estás pasando por eso, pero yo también pasé y confié en Dios y Dios obró de esta manera porque Dios es real. O sea que las pruebas nos permiten experimentar también a Dios y de hecho nos convierte también en agentes de consolación para otros. Una situación cualquiera en que se encuentre el cristiano puede ser una tentación muchas veces de parte de Satanás y al mismo tiempo puede ser una prueba de parte de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En que Satanás nos tienta para que pequemos y desobedezcamos a Dios. El propósito es alejarnos de Dios. Sí. Pero Dios permite las pruebas, incluso, aunque nos parezca absurdo, a veces permite que Satanás nos prueba, como en el caso de Job, no para hacernos caer en el pecado, porque Dios no insta a nadie al pecado, sino precisamente para hacernos más fuertes en el Señor. Ahí es donde está la diferencia y es lo que está pasando con Job. Dios quiere el perfeccionamiento del cristiano, mientras que el diablo lo que quiere ver es nuestra caída. Por tanto, nuestra reacción a las pruebas va a decir mucho de lo que hay en nuestro corazón y del criterio que tenemos con Dios, y nuestra reacción a las pruebas pueden convertirse, en dependencia de cómo reaccionemos, puede convertirnos en personas mucho más fuertes y maduras o en un fracaso espiritualmente hablando. Por eso Jesús dijo, el que quiere estar firme, vele, que no caiga. Por eso Jesús dice, velad y orad para que no caigas en tentación, porque estar en Cristo no significa de que no somos vulnerables, todo lo contrario, somos vulnerables a las pruebas, a las tentaciones, y no podemos olvidar que el diablo anda como un león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. ¿Y ese quién cree usted que es? Los inconversos. No, él no tiene que devorar a los inconversos, eso ya lo tiene en la barriga. A nosotros, a que somos el filet mignon, ¿verdad? Para él. 2 Corintios 8:2 dice, Pablo hablando de su experiencia, lo cual nos muestra que ellos pasaban pruebas. En grande prueba de tribulación. Dice el que estaban en grande prueba de ¿qué? De tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Está en el contexto de cuando los creyentes de Jerusalén hubo un periodo de hambre, y los creyentes de Macedonia, que eran gente que tenía una pobreza abundante, decidieron dar según su fuerza y más allá
de su fuerza. Y Pablo está alabando esta actitud. Y tanto en los de Macedonia como en los de Jerusalén, y lo que dice Pablo, vemos que efectivamente los creyentes pueden pasar pruebas y pruebas duras. Ahora, junto con la prueba viene siempre ¿qué? La compañía de Dios y la asistencia divina y la salida, y es lo que vamos a estar viendo a continuación. Amados hermanos, el verdadero Hijo de Dios siempre tendrá pruebas, las cuales pueden tornarse de bendición, pero junto con la prueba también Dios nos da las salidas a la prueba, las victorias sobre las pruebas. Somos nosotros los que tenemos que agarrarnos de los recursos divinos para salir triunfantes y victoriosos de todas ellas. Dice Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Hermanos míos. Por tanto, si usa la expresión hermanos míos, ¿a quién está dirigido el mensaje? A los cristianos. A los cristianos, a los creyentes. Quiere decir que esto tiene que ver con creyentes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto suena un poco contradictorio. ¿Cómo que gózate en las pruebas? Porque eso es lo que está diciendo aquí el autor de Santiago. Le está diciendo, creyentes, en vez de entristecerse, en vez de dejarse gobernar, en vez de afligirse, en vez de afanarse, en vez de estresarse, en vez de caer en depresión cuando estén en prueba, ¿ustedes qué? Gócense, alégrense. Y ahí es donde vemos que esto choca con nuestros sentimientos, con las actitudes, con el temperamento, porque lo natural en el ser humano cuando está en prueba, ¿qué es? Deprimirse, afligirse, entristecerse, frustrarse, enojarse. Y lo digo por experiencia propia, porque al menos yo reacciono así. Sin embargo, Dios nos dice, tened por sumo gozo cuando estés, cuando halléis en diversas pruebas. Entonces aquí está implícito de que el creyente pasa diversas pruebas y que tiene que enfrentarlas con gozo. Y dice ahora, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, vemos aquí que las pruebas, cuando las pasamos y las pasamos con gozo, deja frutos positivos. Y uno de estos frutos, ¿qué es? La paciencia. Uno aprende a esperar en Dios. Uno aprende a soportar al otro que me está quitando mi paciencia. Uno aprende a sufrir con paciencia. Uno aprende a tantas cosas que al final redundan para bien de uno, porque cuando uno se desespera y se enoja y se frustra, como nos suele pasar, al final no agrava más eso la situación. No, y estamos actuando como los hombres. También. Así que la prueba es fructífera, nos deja frutos positivos. Frutos positivos. El origen de muchos sufrimientos puede ser natural, pues el cristiano no está exento de las características de imperfecciones de la vida presente, pero su reacción espiritual a esos sufrimientos puede constituir una hermosa victoria espiritual. Una hermosa victoria espiritual, porque forja el carácter. Y dichoso y bendito es el que ya ha transitado por las diversas pruebas y ha desarrollado esta paciencia y ha desarrollado ya pues estas victorias. Dice 1 de Pedro capítulo 4 en el versículo número 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces nos está diciendo, no te sorprendan las pruebas. O sea, las pruebas no pueden ser algo de sorpresa en nosotros, porque el cristiano tiene que esperar siempre, ¿qué cosa? Que en un momento u otro va a pasar por pruebas. No os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué dice esto? Porque no es extraño en nosotros las pruebas. De hecho, usted ve, ahora estoy leyendo el Antiguo Testamento y estoy leyendo los profetas. Oye, es increíble cómo eran hombres de Dios, hablaban la palabra de Dios, se caracterizaban por una santidad sin igual, y sin embargo cómo la gente los maltrataba, los desechaba, los repudiaban, se burlaban de ellos.
Lo encarcelaban. Lo encarcelaban. Los mismos apóstoles, ninguno murió de muerte natural salvo Juan, todos murieron como mártires. O sea que todos pasaron por pruebas y no hablemos del sufrimiento de Cristo, ¿eh? Por tanto, esto no nos debe sorprender, y más a medida que avanza el tiempo y se acerca la venida de Cristo, porque próximo a la venida de Cristo se va a desatar un auténtico infierno contra los cristianos, una persecución sin igual, y yo personalmente ya, bueno, yo no, todos nosotros estamos viendo las puntas de esto que viene, que está empezando con pequeñas cosas. La marihuana ya es legal, matrimonios homosexuales, sí. Y detrás de esto, ¿cuáles son los conceptos que están surgiendo? Si tú no me aceptas porque yo me drogo, tú eres racista. Si tú no me aceptas porque yo tengo una pareja del mismo sexo, tú odias al ser humano, tú eres racista. Tú eres homofóbico. Y es la palabra más absurda de la vida, porque una fobia es entrar en un estado de pánico ante una circunstancia determinada. Usted sufre de claustrofobia, usted entra en pánico cuando está encerrado. Usted sufre de necrofobia, usted entra en pánico cuando está ante un cadáver. Sí. Homofóbico sería el que entra en pánico cuando está en presencia de un homosexual. Y que yo sepa, una persona que ha conocido verdaderamente el Evangelio entiende que el homosexualismo es un pecado, como lo es la mentira, robar, esto y lo otro. Y un verdadero cristiano no tiene por qué entrar en pánico cuando está en presencia de un homosexual, todo lo contrario, tiene que estar disponible para tratarle espiritualmente, hablarle, etc. Pero el término desarrollado por los agentes de Satanás para ir a contra de la fe y de todo lo que se llama Dios, ¿cuál es? Persecución, denigración de todos los conceptos éticos y morales establecidos por Dios. Y esto no nos debe asustar. Va a llegar el día en que va a ser permitido que las personas coman personas. Va a llegar el día, y hay lugares donde ya ocurre, sí. Va a llegar el día donde va a ser permitido que las personas contraigan matrimonio con un animal. Porque si estamos entrando en este punto... No sé si es en Suecia donde se está valorando una ley para permitir a los padres tener relaciones con las hijas y casarse con las hijas, los hermanos con los hermanos, o sea, todas esas cosas. Y es un país desarrollado. Ajá, y va a venir vegetarianismo también. Yo digo con todo esto de estos matrimonios, ¿qué tal si yo voy a corte y digo, me quiero casar con mi perro? Bajo el argumento de que es mi preferencia sexual. Y es tu libertad. Y es mi libertad. Parece absurdo, pero va a venir toda esta persecución. Ahora, esto es de lo que viene de los agentes externos. Hay otro tipo de sufrimiento que viene desde adentro. Las enfermedades, los síntomas, las cosas psicológicas, vamos a decir así, cuando uno llega a cierta edad y el abandono de los hijos, el abandono quizás de los padres, traumas, etc. Pero, pastor, es que el pecado propiamente va a trastornar todo, incluso hasta la propia genética del hombre. Así es. O sea, y es posible que esa transformación trae consigo mutaciones y cosas que se verán. Ya las hay. Ya. Es que la creación gime. O sea, está experimentando la consecuencia del pecado, ¿verdad? Sí. Bien, ninguna prueba o tentación, tenemos que partir de aquí, es humana. Toda prueba y tentación es de origen diabólico. El creyente no ha de tenerle miedo a las pruebas ni a las tentaciones, pues Dios promete no dejar que seamos probados más allá de nuestra fuerza, o sea, más allá de lo que no podamos soportar. Eso significa que Dios nos ha hecho más fuerte que las pruebas. Si usted está siendo probado a un punto donde usted llega a decir, esto es ya el límite, usted debe tener siempre en cuenta que si Dios te ha permitido llegar ahí,
Es porque tú eres más fuerte que ese límite. Amén. Amén. Más allá de lo que no podamos soportar. Además, garantiza darnos junto con la prueba la salida para que podamos soportar. O sea que todas las pruebas son soportables. Lo cual indica que toda prueba que pase el creyente se puede vencer. Vamos a 1 Corintios 10, versículo 13. Y escuchemos aquí lo que dice el texto. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, lo que decíamos. O sea, las tentaciones son diabólicas. Pero fiel es ¿quién? Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis. Esto es una promesa. Esto es una promesa. Quiere decir que Dios tiene autoridad y control sobre el tentador. Y va a llegar un momento donde va a decir: no te permito que pases este límite. De hecho, vimos en el texto con Job que Dios le dijo: le puedes quitar todo, pero no puedes tocar ¿qué? Su vida. O sea, Satanás está limitado por Dios. Y algunos quizás podrán decir: bueno, ¿y no será mejor que Dios no permita nada? Eso es desde nuestra perspectiva y nuestra mente. Porque si analizamos lo que ya dijimos al principio, que las pruebas forjan el carácter y nos acercan más a Dios, pues entonces es conveniente, aunque no lo entendamos. Fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, y esto es otra promesa, dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. O sea que cuando somos probados y somos tentados, uno tiene que orar a Dios y decirle: Señor, muéstrame la salida. Y cuando el diablo venga diciendo: eres un débil, no vas a poder, etc., es ahí donde uno tiene que recordarte las promesas. Vete, Satanás, porque Dios me ha prometido darme la salida, porque Dios ha prometido que yo puedo soportarlo. Amén. Amén. Y dice que Dios da la salida para que podáis soportar. Ahora vamos a 2 de Pedro 2:9 y dice ahí la Biblia: sabe el Señor. Sabe el Señor. ¿Qué cosa? El librar de tentación a los piadosos. O sea que Dios tiene la sabiduría para ayudarnos a ¿qué? A ser libres de las tentaciones y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, no solo Dios nos da la fuerza, la salida, sino que Dios sabe cómo hacerlo. La Biblia enseña que es bienaventurado, dichoso, feliz el creyente que soporta la tentación, y añade que será premiado por Dios en los cielos. Somos nosotros los que tenemos que aprender a convertir nuestras pruebas y tentaciones en victorias. En victorias. Y termino con este texto, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice ahí? Promesa. Recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Amén. 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 A los que le aman. Amén. Así que no solo Dios da la salida, no solo Dios nos acompaña, no solo Dios sabe librarnos, no solo Dios limita la prueba, sino que además Dios tiene un premio que en realidad no merecemos, pero Dios tiene un premio para los que soportan. Entonces, como decía hace un rato, somos nosotros los que tenemos que aprender a convertir nuestras pruebas y tentaciones en victorias, en escuelas, en lecciones que forjen nuestro carácter, nuestra espiritualidad y que nos transformen en agentes de bendición, en maestros para ayudar también a otros. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a orar y de esta manera pues concluimos nuestro estudio de la Biblia. Yo quería decirle que esta semana... en esta noche, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Danos tu bendición. Gracias por la oportunidad de estar acá. Suplicamos que este estudio sea de bendición y que cuando estemos en estas pruebas podamos recordarlo, Señor, tus promesas. Gracias porque tú eres infinito, Señor. Tú eres grande y extraordinario. Nos acompaña en nuestras debilidades, nos dan la salida, nos dan la fuerza y además nos premias con coronas. Amén. Ayúdanos en todo momento a ser capaces de tener esto presente.
también bendice este estudio y permite que aquellos que lo vayan a ver por internet sean edificados por medio de él. En el nombre de Jesús, danos tu bendición. Amén.